que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Shalom a todos. Estoy en un lugar muy especial en el mundo. Estoy no muy lejos de Cuenca, en Ecuador, en un lugar que se llama Santa Rosa. Y aquí vamos a hacer un programa muy pero muy especial, exponiendo las raíces de los judíos sefarditas que, escapándose de la Inquisición en España, ya convertidos al catolicismo, llegan a esta área y se asientan por aquí. Vamos a descubrir algunas tradiciones y cosas secretas que ellos han tenido aquí subterráneamente, y por la mayor parte de ellos se completamente han olvidado que son judíos sefarditas. Estamos en una catedral que fue construida por la bisabuela de la pastora Magali aquí de Cuenca, y dentro de poco le voy a hacer una entrevista a la pastora Magali sobre sus antepasados, y esto va a ser pero muy iluminador, especialmente históricamente, pero también bíblicamente, proféticamente, y para todos aquellos que tienen sangre judía sefardita, judía española, esto les va a abrir los ojos. Para todos los que aman a Israel, esto también les va a abrir los ojos. Así que gloria a Adonai por esto. Van a escuchar algunos ruidos seguramente porque estamos afuera, hay perros, hay radio, hay gente, pero no importa, está bien real todo lo que estamos haciendo en este lugar. Pero primeramente quiero hablar de dos versículos importantes. Voy a hablar de Zacarías 1 y de ahí voy a mencionar a Abdías 1. Dice: proclama de nuevo diciendo, así dice Yahvé de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes. Otra vez Yahvé consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces Yahvé me mostró 4 artesanos. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá, para dispersarla. Vemos aquí que Yahvé habla de una dispersión de Judá. Judá quiere decir del reino sur de Israel o del pueblo judío. Y dice que iba a esparcerlo hasta las naciones, y de hecho fue esparcido incluso hasta el Ecuador. Pero después él viene y dice que él va a aterrorizar a las naciones que causaron al pueblo judío de ser esparcido. En este caso estamos hablando de la Inquisición española. Muchos piensan que la Inquisición española realmente comienza en Toledo en 1492, bajo el mando de la reina Isabel de Aragón, pero realmente la Inquisición comienza antes. Ya en 1392 hay una persecución terrible de los judíos en Sevilla. 100 años antes de la Inquisición oficial, algunos miembros de mi familia judía sefardita llegan de Sevilla también y se escapan de Sevilla, así que muchos de los judíos de Sevilla se escaparon 100 años antes. Pero 100 años después se escapan también muchos judíos de toda España y de Toledo. Muchos de nosotros, judíos sefarditas, que no nos convertimos al catolicismo porque Torquemada estaba, el gran inquisidor, estaba entonces dando un ultimátum a todo el pueblo judío de España, de Sefarad, porque en la Biblia Sefarad es España, estaba dando un ultimátum: o se van o los vamos a expulsar y vamos a expropiar todos sus bienes. En el caso de mi familia, nosotros dejamos nuestros bienes
decidimos no convertirnos al catolicismo, no dejar nuestra identidad judía y nos fuimos de España a tierras lejanas que hoy se llama Macedonia, en su tiempo se llamó Yugoslavia, incluso con la frontera con la Bulgaria, en lo que se llamaba Monastir o Bitola de hoy. Nosotros nos escapamos para allá, pero muchos de nuestros compatriotas judíos que estaban ya en España por muchos años, de hecho muchos años antes de la Inquisición, como 500 años, algunos hasta 1000 años antes de la Inquisición, ya se habían asentado en Sefarad, en España, ya habían contribuido a la sociedad española. La Edad de Oro de España tenía todo lo que ver con filósofos muy conocidos judíos como Maimónides, por ejemplo, que se levantan en España, científicos muy grandes que se levantan en Toledo, que son judíos, y empiezan entonces a empapar a España con cultura, con ciencia, con filosofía. Así que la Edad de Oro de España fue muy conocida. Yo acabo de mencionar que 100 años antes de la Inquisición oficial hay ya una Inquisición en Sevilla en 1392. Y qué interesante que en camino a Santa Rosa, aquí donde estamos, o Santa Rosa de la Cruz, donde estamos en este lugar, y la catedral que fue construida por la bisabuela de la pastora Magali, que yo voy a entrevistar, pasamos por un cantón que se llama Sevilla del Oro. Quién sabe, por aquí también llegan judíos españoles, judíos sefarditas de la persecución de Sevilla, y llegan también a este lugar. Pero lo vamos a exponer a la luz y vas a poder tú ver tú mismo cosas muy, pero muy interesantes en cuanto a esto. Ahora, voy a mencionar un versículo más, porque estos que llegan por acá, judíos sefarditas, son aquellos que, no como mi familia, que no se convirtió al catolicismo, pero son de familias que sí se convirtieron al catolicismo para escaparse de las garras de la Inquisición, para no perder sus bienes. Pero aquellos que se escaparon supuestamente de la Inquisición, de hecho, la pasaron incluso peor que aquellos judíos sefarditas, como mi familia, que no nos catolizamos, que no nos convertimos. Porque sucede de que el auto de fe de la Inquisición empezó a perseguir a los nuevos conversos para ver si ellos todavía mantenían tradiciones subterráneamente que eran tradiciones judías. Y empezó a perseguirlos seriamente, y de hecho si los vecinos veían que algunos de los vecinos encendían velas, por ejemplo, el viernes por la noche antes del Shabbat, o que ponían un mantel blanco, o que de alguna manera ellos tenían costumbres que parecían judías, entonces los acusaban al auto de fe de la Inquisición, los acusaban, y el auto de fe llegaba y los indagaba, les hacía preguntas, eventualmente los torturaba y los quemaba vivos en los fuegos de la Inquisición. Por lo tanto, estos judíos conversos decidieron escaparse lo más lejos posible de los ojos vigilantes de la Inquisición, y como lo que pasó en 1492 es que Cristóbal Colón, que es el que conquistó América, él tenía 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y él se vino en estos 3 barcos a lo que es la América de hoy, Norte y Sudamérica, y los barcos estaban repletos de judíos conversos al catolicismo, que se llamaban nuevos cristianos. En diferentes casos también fueron llamados marranos, como cerdos, para burlarse de ellos porque los judíos no comían cerdo. Entonces los obligaban a comer cerdo para que demostraran que eran realmente católicos. Se fueron llamados también marranos, y estos barcos estaban repletos de judíos que llegaban a estas nuevas tierras y se asentaban aquí. Cuando llegaron a las tierras de Sudamérica, los judíos conversos, para poder escaparse de las garras de la Inquisición, porque la Inquisición viajó también en esos barcos, entonces la Inquisición llegó también con ellos. ¿Para poder qué? Para poder mirarlos, y también, claro, para poder convertir a los indígenas de las naciones nuevas, para catolizarlos a ellos también y convertirlos también a la fuerza. Por lo tanto, la historia de masacre y de conversiones forzadas a los indígenas aquí son historias terribles, porque los de la Santa Inquisición Española, que de santa no tenía nada, llegaron también por estas tierras. Pero cuando los judíos conversos llegaban por aquí, sabiendo de que los ojos bien miradores de la Inquisición no los iban a dejar tranquilo, y si algunos de ellos todavía mantenían costumbres judías, y dentro de poco voy a hablar del ponchito que tengo yo encima mío, y tengo también un talit, un manto de oración judío,
pero debajito de este manto de oración judío tengo también un manto de oración judío, pero es judío sefardita, con flecos y con todo, porque ellos los diseñaron aquí para que no sea exactamente como el manto de oración de la sinagoga, pero que sea suficientemente manto, con flecos y todo, tal como la Torá nos dice en Números 15, de que un hombre judío debe tener flecos especiales que se llaman tzitzit en el borde de sus vestimentas para recordarse de la Torá, para recordarse del pacto con Adonai, recordarse de los mandamientos. Entonces en toda Sudamérica vamos a ver a ponchos, en México se van a llamar zarapes, pero en Chile, en Perú, en Ecuador, bueno, en Bolivia, en todos los lugares se llaman ponchos o ponchitos. Y tienen flecos y tú vas a poder ver, las cámaras te van a mostrar flecos que hay en este poncho, y el talit encima que yo estoy usando, el que usamos hasta hoy en el judaísmo, que es para cumplir el mandamiento de la Torá también, de ponerse esos flecos, esos tzitzit al borde del manto, y por lo tanto tengo también aquí flecos, tú puedes ver, este es mi talit, mi manto de oración israelí judío, y tiene flecos y tiene tzitzit. Y este también es el manto de oración judío sefardita que hoy se transforma en el poncho, y que de hecho ya no saben la razón por qué hay tanto poncho, pero tú puedes ver cuán parecidos son. Por eso me lo pongo el uno sobre el otro, porque esto nos recuerda de tantos judíos sefarditas que llegaron por aquí. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en estos últimos tiempos. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Quiero hablar de un versículo más, porque hablé de cómo entonces Judá fue dispersado por toda la tierra y llega para acá a través de la Inquisición española. Cuando estos desterrados, judíos errantes, llegan para acá, cuando estos desterrados judíos, que son desterrados de Jerusalén, pero ahora ellos se fueron de Jerusalén a España, a Sefarad, y ahora son desterrados también de España, y llegan para acá, ellos siempre buscan las montañas, los lugares más apartados, los lugares más dificultosos de acceso, para que el auto de fe de la Inquisición no los pudiera encontrar, o por lo menos les fuera sumamente dificultoso encontrarlos a ellos. Por lo tanto, aquí, que está muy cerca de la ciudad de Cuenca, ellos no se quedaron en lo que es la ciudad de Cuenca hoy, sino que se fueron más para lo que se llama el Cantón del Pan, de Sevilla del Oro, Santa Rosa de la Cruz. Empezaron a ponerles nombres a todos estos cantones donde no había gente que habitaba, y ellos se vinieron a estos lugares inhospitables donde no había ni carretera, en que ellos tuvieron que hacerse sus propios caminos, no había nada construido, y aunque era tan dificultoso, para ellos era como un jardín del Edén, porque en este lugar ellos podían comenzar una nueva vida, pero una nueva vida no bajo los ojos de la Inquisición, pero ellos aquí llegaron y se cerraron. Por lo tanto, la gente aquí en estos parámetros son gente muy cerrada, gente que si tú incluso vas, yo de hecho traté de ir al baño y la pastora trató de tocar la puerta de gente para que yo pueda ir al baño, porque no habían baños públicos aquí donde estamos, y la gente inmediatamente cuando alguien trató de tocar su puerta se cerraron en sus casas. Y eso viene también de los judíos sefarditas, porque en tiempo de la Inquisición, y la Inquisición era la única que le podía tocar la puerta a ellos, y por lo tanto en el momento que alguien venía a tocarle la puerta, tal como en Alemania nazi, tal como en la Europa nazi, cuando le tocaban la puerta a los judíos, inmediatamente se escondían bajo las camas, se escondían en los closets, porque sabían de que llegaban los nazis para exterminarlos. De la misma forma también los judíos sefarditas que se escondieron acá, cualquier persona que le tocara la puerta, a no ser que ellos reconocían a los vecinos y sabían que estos eran los vecinos realmente
de ellos, ellos inmediatamente se escondían en sus casas, cerraban la puerta del cerrojo y no la abrían a nadie. Se cerraron. Bueno, lo mismo pasó también en el Cusco, por ejemplo, en Perú. En el Cusco, en Perú, también un día el Señor nos envió, Adonai nos envió al Cusco y nos dijo que vayamos para allá. Y yo me acuerdo que le compartimos a muchos hermanos que teníamos que ir al Cusco a hacer una misión en el Cusco. Y ellos nos dijeron, no, pero usted no vaya, obispo, porque realmente que allí en el Cusco, no, apóstol, no, ahí no se salva nadie, ahí son todos católicos acérrimos. Ahí usted no le va a poder predicar el evangelio a nadie. Yo le dije, pero el Espíritu Santo me dijo que nos vayamos al Cusco. Entonces nosotros nos fuimos al Cusco y aterrizando al Cusco conocimos a un hombre que estaba vendiendo boletos para ir a Machu Picchu. Y cuando yo lo vi a ese hombre, le empiezo a compartir que somos de Israel y que creemos en Yeshua. Y le pregunté, ¿usted quiere saber cuál es el nombre verdadero de Jesucristo? Y él me queda mirando y me dice, ¿el nombre verdadero de Jesucristo? Le digo, sí. Yo le digo, pues el nombre verdadero de Jesucristo es Yeshua. Y Yeshua significa salvación, liberación y redención, porque él no es ecuatoriano, el Mesías, ni latino, ni peruano, él es judío. Y por lo tanto el ángel Gabriel trae ese nombre hebreo, no nombre latino. Y ese nombre significa algo, significa salvación. Y me queda mirando y empieza a llorar. Le empieza a caer las lágrimas a ese hombre. Era un católico, bien devoto. Y él empieza entonces a llorar y le caen las lágrimas. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿usted quiere recibir a Yeshua, el Mesías judío, el Mesías de Israel? Y me queda mirando y me dice, sí, madrecita. Y le digo, vamos a orar. Y yo oro con él y él acepta a Yeshua, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de la idolatría y recibe a Yeshua en su corazón y nace de nuevo, llorando. Y cuando nace de nuevo con el nombre de Yeshua, me pregunta esto y me dice, madrecita, dígame, ¿usted piensa que está bien esto lo que nosotros hacemos? Yo le dije, ¿qué hacen ustedes? Pues nosotros nos vamos a las montañas y allí construimos altares que se llaman apus, que son imágenes del niño Cristo. Y ahí la adoramos. ¿Usted piensa que eso está bien lo que nosotros hacemos? Y yo le dije, no, amado. Eso se llama idolatría y la palabra en Deuteronomio 5 dice que es visitada hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que odian a Yahvé, el Dios de Israel, porque cualquier persona que adora imágenes odia al Dios de Israel y eso se llama idolatría. Entonces él inmediatamente dijo, yo ya sentí eso en mi corazón. Después que él se salvó, después que él recibió a Yeshua como su Mesías judío, sintió en su corazón que él tenía que arrepentirse de la idolatría, de irse a adorar imágenes en los montes. Pero de nuevo la palabra era en los montes, ellos se iban a los montes. Todos los judíos sefarditas iban a los montes altos, el Cusco era inaccesible, tal como también aquí donde estamos era inaccesible. De la misma forma podemos ver un patrón de escape y de escondrijo para los judíos sefarditas en este lugar. De todos los libros que el arzobispo Dominique Bierman ha escrito, hay uno que me impactó grandemente en mi vida, que su nombre es Yeshua. Es un libro que prácticamente dice el verdadero nombre de nuestro amado Yeshua y quita toda venda de nombres paganos que durante mucho tiempo estuvieron en nuestra boca, que en realidad fueron nombres de ídolos, nombres paganos. Yo te recomiendo que leas ese libro porque es de gran bendición para tu vida y así te darás cuenta que el verdadero nombre de nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, un nombre judío en el cual hay poder y sanación. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. La palabra nos dice, en Abdías 20, dice los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, que es España, poseerán las ciudades del sur. En hebreo la palabra para el sur es Negev. O sea que Negev y sur es la misma palabra. Por lo tanto, realmente eso es lo que pasó. Proféticamente se está hablando de un gran retorno de los judíos sefarditas que han estado en las naciones a Israel, a la tierra del Negev, que es el desierto de Israel, que es la tierra sur de Israel.
A la vez, esto significa que los desterrados de Jerusalén, que estaban en Sefarad, en España, también poseerán las tierras de Sudamérica. Y exactamente eso es lo que pasó. Esos desterrados judíos sefaraditas, que fueron llamados judíos errantes, terminaron entonces ellos poseyendo las tierras de Sudamérica y también esta tierra aquí. Y como se transformaron en tan católicos, lo mejor que ellos podían hacer para que la Inquisición no los persiguiera era construir iglesias. Mientras más iglesias, mejor, porque si son iglesias y hacen mucha misa y comen mucho cerdo y mantienen muchas tradiciones católicas, entonces ellos son verdaderos católicos y entonces nunca no dejaban a nadie que comparta ninguna otra fe con ellos, sino la fe católica romana, más católica posible que es, para que ellos pudieran estar salvos del auto de fe de la Inquisición. ¿Usted piensa que la Inquisición se terminó el siglo XV? No, no, no. La Inquisición continuó viva hasta el siglo XIX. Y de hecho, por ejemplo, yo sé que en Santiago, Chile, cuando yo visité Santiago, Chile, el 2001, a mí me contó una persona que tiene mucho conocimiento de cómo funciona el gobierno de la Iglesia Católica, y ella me dijo de que todavía la censura de la Iglesia Católica se llama también la Santa Inquisición, que hoy la llaman la censura, y esa censura todavía puede ser activada como la Inquisición. Así que eso todavía está vivo. Y voy a invitar a la pastora Magali, véngase para acá. Shalom, pastora Magali, véngase sí, cerquita de aquí. Shalom. Y dígame, yo estaba hablando con usted y le pregunté a usted, su bisabuela, ella es la que edificó esta iglesia. Pero usted me empezó a contar de algunas tradiciones que tenían que son bien reveladoras. Por ejemplo, lo que yo entiendo es que una de las cosas que pasaban entre los judíos sefarditas es que ellos se casaban entre ellos. A ver, cuénteme un poco sobre eso. Shalom a todos. Y sí, una de las tradiciones era que, bueno, en primer lugar, el matrimonio no era decidido, sino se arreglaba los matrimonios solo entre familia. Y nadie podía casarse sino con el que el papá o la mamá le designaba que ese sea su esposo. Y de preferencia siempre tenía que ser un familiar o pariente o no, nunca nadie desconocido, siempre era entre familia. Eso es típico de los judíos sefarditas, solamente se casaban entre ellos cuando ya eran convertidos al catolicismo, para que Dios ni lo permita que se casen con alguien que no era judío, porque de acuerdo a la fe se tenían que casar entre ellos. Entonces esto pasa. Ahora hay otras cosas más, otras tradiciones que usted me estaba contando, a ver, menciónamelas. Bueno, siempre cuando dos personas conversaban, primero le preguntaban, ¿cuál es tu apellido? ¿Cómo te apellidas? Y significaba mucho. Y si era un apellido que ellos catalogaban que era bueno, el trato era sumamente diferente, era muy bienvenido en su casa y se hacían muy grandes amigos y así, eso es todo, ¿no? Claro. Sí. De nuevo, la cuestión de los apellidos era muy importante. Se encontró en España, después que el generalísimo se murió, el librito verde de Aragón del tiempo de la Inquisición, con todos los apellidos judíos sefarditas, cómo cambiaron, y se encontraron apellidos muy conocidos en Latinoamérica. Por ejemplo, menciona algunos de los apellidos de su familia, pastora Magali. Bueno, aquí yo sé que en este sector iniciaron 4 familias, que era la familia Nieto, la familia Gómez, Barba y López. Y la familia Román, ¿no? Sí. De su bisabuela. Sí, mi bisabuela también. Mi bisabuela era Román, pero ella se casó con Juan Albino López. Claro. Ajá. Entonces sí, iniciaron este pueblo pequeñito. Ellos lo iniciaron. Ellos lo iniciaron, sí. No había nadie que vivía aquí cuando ellos llegaron. No, esto era vacío, esto era desértico. Y iniciaron, pero seguían adjuntándose, venían más gente y más gente, conocidos, y ellos les aceptaban, les acomodaban, se ayudaban entre ellos. Cuando alguien venía y veía que estaba dentro de los apellidos conocidos o de la gente que ellos decían en aquella época, gente blanca, sí, entonces le ayudaban, formaban una casa, hacían una comunidad, y entre toda la comunidad le hacían una casa. Y toda la comunidad le hacían una casa, tremendo. Estos tipos muy típicos comunitarios judíos que se ayudan los unos a los otros. Pero dime algo, yo me acuerdo que tú me dijiste que tu abuelita se iba a enviar ofrendas, se iba a la ciudad a enviar ofrendas, ¿a qué? Sí, bueno, mi papi, más o menos, él dice, yo tendría unos 5 o 6 años, y mi abuelita siempre estaba a mi lado, pero había días en que ella se perdía y no sabía dónde, y yo preguntaba y decía, no, se fue a Paute por 1 o 2 días. ¿Y qué fue a hacer? Fue enviar dinero a Tierra Santa.
pero él se imaginaba que Tierra Santa era Roma, y bueno, y nuevamente su abuelita venía y volvía a estar con él. Eso mi papi siempre me dice, yo me acuerdo mucho que era tan piadosa que ella mandaba mucho dinero, pero él se imaginaba que era Tierra Santa, pero no sabemos a dónde era que ella enviaba dinero y reunía dinero, siempre enviaba. Bueno, usted sabe, Tierra Santa es Israel. Así que en ese tiempo que ellos ya estaban por aquí, que quizás estaba ya enviando algún dinero a Israel o a Jerusalén para la misión católica en Jerusalén, quién sabe exactamente cómo era, porque ya habían estado los cruzados en Jerusalén, o sea que ya había presencia católica aunque había los musulmanes estaban rigiendo, pero todavía también habían, quizás por ahí, no sabemos si el Vaticano, Tierra Santa, si es Jerusalén, pero usted me dijo algo sobre una oración, que ellos oraban sobre los judíos, ¿qué? Sí. A ver, ¿qué? Sí, bueno, siempre nos reunían a todos a rezar el rosario a la madrugada siempre, pero siempre había una oración especial, un Padre Nuestro que orábamos por los errantes, los caminantes y los fieles difuntos. No sé, Los fieles difuntos. Sí, eso repetíamos siempre y rezábamos un Padre Nuestro, siempre, siempre. Mire, esto es tremendamente revelador. Los errantes, los caminantes y los fieles difuntos. ¿Qué es lo que pasó al judío? Que fue completamente esparcido desde España a muchas naciones y llegó para acá. Errantes, caminantes, tenían que caminar muchísimo para abrir territorio y asentarse en lugares escarpados para que la Inquisición no los encontrara. Y los fieles difuntos son aquellos que fueron quemados en las hogueras de la Inquisición porque todavía mantenían la fe judía latente. ¿Sabe qué? Antes que nos vayamos de aquí, lo que yo quiero hacer es una oración muy especial. Quiero hacer una oración muy especial pidiéndole perdón a Yahvé por los judíos sefarditas que negaron su identidad judía, se convirtieron al catolicismo, perdieron su identidad, para que ellos puedan recuperar la identidad de nuevo, puedan salvarse en el nombre de Yeshua y puedan retornar al Señor Dios de Israel, a Yahvé, y algunos de ellos también, ¿por qué no?, al Negev de la tierra de Israel. Ore, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te doy gracias por este tiempo tan especial y por la oportunidad que me das de ser una intercesora, Señor, que después de muchos, muchos años tú me has devuelto a mí la revelación de conocer tu santo nombre y haberme escapado, Señor, de las garras de Roma, de la Babilonia y de la idolatría. Por eso, Padre amado, yo vengo delante de ti y te pido, Padre bendito Yahvé, en el nombre de Yeshua, que perdones a mis antepasados, que por temor a la muerte, a la hoguera, ellos te negaron, Señor, cargaron ídolos. Hicieron casa para ídolos, Señor, y es por eso que yo estoy aquí, Señor, para clamarte que limpies este pueblo de tanta idolatría. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.